A todas y a todos. ¿Dónde están? ¿Me escucha, Ariel? ¿Largamos la grabación? Sí. Sí, 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 porque se pareció una pantallita. Espero que ¿Me escucha, profe? está bien. A ver. Sí, está. ¿Está? Bueno, gracias por venir, gracias por asistir, por estar acá. Me siento muy emocionada porque es la primera vez que estoy en este proceso de difusión de este trabajo. Este trabajo lo hice en 2023, hice un trabajo de campo para 6 meses, que era en el cuadro de mi maestría, ¿no? Mi nombre es, ¿quién soy? ¿Dónde hablo, no? Mi nombre es Eleni Papá, soy de Grecia, pero trabajo en la Universidad de Copenhague, donde estoy ahora haciendo un doctorado. Em, bueno, mi recorrido profesional no es muy, como decir, convencional, porque crecí en una comunidad rural bastante pobre. Mi mamá y mi papá no tenían educación, soy la primera generación con educación universitaria. Entonces también mi vida laboral educativa era un poco una aventura, diríamos. Trabajé muchos años como moza para poder estudiar. Después, como profe de idiomas en distintos lugares del mundo, porque salí de mi país con una crisis tremenda que tuvimos en Grecia. Y después, como ayudante de investigación y como investigadora en la universidad en Dinamarca. Entonces, bueno, también mi identidad disciplinaria, diríamos, es bastante transversal en las ciencias sociales. Eh, Mi primera educación era una diplomatura profesional en lingüística, así que empecé a trabajar como profe de idiomas. Después pude hacer una licenciatura en ciencias económicas, una maestría en sociología y derechos humanos. Esto es en Grecia, en la Universidad Pantheon se llama, que es una universidad en Atenas. Después una maestría en desarrollo y medio ambiente, que es recién en Dinamarca con una beca. Eh, bueno, muchísimo me impactó mi vida en el mundo, diríamos, postcolonial. Bienvenidos, bienvenidas. Cuando salí de mi país, acá es mi país, Grecia, salí de mi país con la crisis, trabajé en estos lugares, últimamente en Argentina, ¿no? En este contexto de investigación. En los otros era como profe de idiomas y como moza. Siempre me impresionó muchísimo la experiencia de un mundo postcolonial, diríamos, y también las diferentes realidades de este mundo y también cómo mi subjetividad se era percibida en estos mundos. En este mundo, por ejemplo, soy una gringa, una europea, una que tiene plata, pero cuando voy acá a trabajar soy una persona del sur, ¿no? Del sur de Europa. Entonces también este espacio que uno se percibe en distintas maneras me hizo mucho de poner un interés muy fuerte en geografía y también de distintas maneras que la geografía y el mundo postcolonial produce nuestra subjetividad y nuestra intersubjetividad, cómo nos relacionamos uno al otro, ¿no? Eh, Es mi primer discurso oficial, diríamos, en un espacio de educación acá, en esta parte del mundo. Esta es una no muy buena representación de la diversidad cultural y quiero reconocer la violencia, el culturicidio, el ecocidio colonial, el robo de tierras y la destrucción ambiental. Eh, Esta historia es muy fuerte, viene muy fuerte en mi trabajo, en el discurso científico que yo estoy planteando y desarrollando. Y especialmente me interesa muchísimo, pertenezco a un grupo de investigadores que vienen de distintas partes del mundo, donde estamos buscando de interrogar un poco más el mundo también postcolonial y qué significa que surge la independencia nacional, por ejemplo, en distintas partes del mundo después del, ¿cómo decir? Cuando se cayó el colonialismo administrativo, diríamos, ¿no? Como un sistema administrativo. Se basa muchísimo nuestro trabajo en Patrick Wolf, que piensa sobre el colonialismo de asentamiento y
hay un grupo, diríamos, de investigadores que nos enfocamos también en esta parte del mundo más, que es la costa atlántica, sur de Brasil y Argentina. Y estamos preguntando si el colonialismo es algo que para con la caída del colonialismo como sistema administrativo o no. Porque vemos que, por ejemplo, el periodo del 1870 y después, esta región, diríamos, geográfica recibió mucho más inmigrantes de Europa que el imperio y el dominio español y portugués. Entonces preguntamos si quizás podemos plantear de interrogar el discurso de migración o de colonización. ¿Qué significa? En general, la idea es que de percibir, comprender la colonización no como un evento, pero como una estructura que sigue, que reproduce jerarquías sociales racializadas. Más allá de esto, es el cuadro muy general, pero surge muchísimo en mi trabajo, en lo que voy a desarrollar hoy. Pertenezco también ¿cómo decir?, el red de investigadores de ecología política, que es una red internacional, con conexiones en África, acá, en Europa también, en Asia. Considero mi trabajo como un trabajo interdisciplinario y crítico. No es mi trabajo de felicitar ningún gobierno o ningún poder. Por lo contrario, ¿no? Es de interrogar el poder en las relaciones socioambientales, específicamente cuestiones que tienen que hacer con la gestión de las relaciones socioambientales y la distribución de la riqueza y los beneficios de estas relaciones socioambientales. Quizás hay personas acá que pertenecen también en el mismo campo interdisciplinario de ecología política. Hoy día el tema es ecología política emocional. Bueno, el título es un poco, no lo mejor, porque hay muchas palabras y quizás parece un poco complejo, pero no es tan complejo. En realidad, la ecología política emocional surge de una propuesta concretamente articulada de Farhana Sultana. Para mí, Farhana Sultana es una rockstar de academia, la quiero mucho y me ha inspirado muchísimo. Farhana Sultana viene de Bangladesh y ella ha trabajado muchísimo en relaciones de agua, ¿no? Con el agua, socioambientales, que su enfoque es el acceso al agua. La propuesta de Farhana Sultana es que, bueno, en la geografía emocional ya en los principios de 2000 habían ya desarrollado estas preguntas de las relaciones entre emociones y espacios físicos, ¿no? Y Farhana Sultana propone que, bueno, nosotros en ecología política podemos hacer lo mismo, podemos investigar el rol de las emociones en las relaciones socioambientales, en conflictos ambientales en general, ¿no? ¿Cuál es el rol de las emociones? Y bueno, el tema es que Farhana Sultana no, tampoco es una investigadora, diríamos, neutra, es una investigadora que es feminista. Su base, su epistemología es en la filosofía feminista de la ciencia y también las preguntas de poscolonialismo de una mirada feminista también es mucho el enfoque de su trabajo, ¿no? Enfoca muchísimo en el supremacismo blanco y el capitalismo racial, como por ejemplo el capitalismo no es independiente de la estructura de racialización que vemos en las instituciones, no solamente en el periodo de colonial, en el sentido, diríamos, más cerrado, pero también en el mundo postcolonial. A ver. Bueno, entonces con este cuadro más amplio, diríamos, epistemológico, Farhana Sultana en su trabajo nos propone esta idea de interrogar el sentido común que viene de distintas creencias de diferencia binaria y las jerarquías que naturalizan estas diferencias como una jerarquía, diríamos, naturalizada, ¿no?
La diferencia entre hombre y mujer, la cultura y la naturaleza, los discursos de vencer el desierto, conquistar la naturaleza, la división entre mente y cuerpo, razón, emoción, ¿no? Que razón es algo que nos permite comprender, ¿no? La emoción es algo que nos hace perder el rumbo de la vida, ¿no? Y el humano y el animal, ¿no? ¿Qué es humano y qué es animal? Porque no es también algo de tomarlo como obvio. Si pensamos que especialmente en esta parte del mundo, en Brasil, por ejemplo, que es acá cerca, la esclavitud oficialmente se abolicionó en el 1888 y la esclavitud era basada en la creencia que la gente que no son blancos no tienen alma, son más como animales, entonces los podemos esclavizar, los podemos hacer lo que queremos. Entonces, todo este fundacionalismo occidental de la modernidad, que es la base no solamente para una jerarquía que tiene que hacer con el género, pero también con la racialización. También es un tema de cómo conocemos el mundo, ¿no? Que también viene la modernidad, ¿cómo se llama? No sé en castellano, enlightenment, iluminación. ¿Eso es? Sí. Cómo viene, por ejemplo, la visión divina pasa a los científicos, que nosotros supuestamente podemos ponernos en una manera que es fuera del mundo, observamos en una manera sin emociones, sin relaciones, y podemos tener una mirada que es panóptica, que conocemos todo. Lo contrario propone la filosofía científica feminista, especialmente viene la propuesta de Donna Haraway, que bueno, nuestro conocimiento científico no es siempre situado en el mundo, tenemos una perspectividad, hay algo que vemos y hay algo que no vemos, y para poder de verdad producir un conocimiento profundo, siempre estamos buscando la mirada complementaria de los otros para poder entender el mundo. Y esto tiene que hacer no solamente con el tema en mi opinión, no tiene que hacer solo con la interdisciplinaridad, pero también el tipo de conocimiento, ¿no? Científico y no científico, tradicional quizás o emocional. Entonces, esa es la propuesta de la ciencia, diríamos, feminista. Pues tiene que hacer con la muy fuerte conexión entre estas jerarquías que, como decimos, normalizan el proyecto imperial y también normalizan nuestras creencias que siguen acá entre nosotros, que quedan de este diríamos, proyecto, que no es un proyecto que es puerto, ¿no? También por eso Farjana Sultana pone en el enfoque muchísimo la racialización, el supremacismo blanco y el colonialismo de asentamiento. Bueno, si queremos destacar dos, tres puntos importantes epistemológicos para una epistemología de política emocional, es que el mundo se constituye emocionalmente también, que las emociones tienen un significativo cognitivo. Esto viene también desde la neurociencia, ¿no? Que efectivamente no podemos probar que hay una parte del cerebro que pertenece a la razón y a un otro que pertenece a la emoción. Entonces las emociones nos permiten conocer el mundo, es un conocimiento válido, no es lo contrario de la razón. Que las emociones son fenómenos relacionales, no es algo que sucede internamente desde acá hasta ahí, pero siempre tiene una dirección, una relación con el mundo donde estamos situados, diríamos, ¿no? Esto viene de la geografía, ¿no? De geógrafos más. Eh, a mí lo que me pareció muy interesante es que observo una conexión entre esta epistemología y epistemología del sur, que viene más de esta parte del mundo. Me llamó muchísimo la atención el concepto de sentipensar, porque ya está ahí. Viene bueno, de etnógrafos que han trabajado en Falsboa, que ha trabajado en Brasil, en Colombia. Después Escobar lo analiza un poco más sistemáticamente.
Y esto está preguntando si de verdad hay razón o es racional de separar la razón y la emoción, el mente y el cuerpo, ¿no? Que lo que pasa en nuestro cuerpo es algo que no nos da información o no es válido como conocimiento. Entonces, propone Corredor que esto es la colonialidad del afecto. Y últimamente este libro me pareció muy interesante, que es de la misma escritora, que cómo la colonialidad del afecto corresponde en una colonialidad epistemológica de cómo comprendemos el mundo y cómo comprendemos el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Cómo valorizamos el medio ambiente, cómo medimos quizás las distintas maneras de medir el valor del medio ambiente. Bueno, fuera de todo esto que es muy teórico, pero creo que es muy importante también, mi pregunta es de investigación es cómo se entrelaza efectivamente el agua en un territorio específico, que es el territorio Huarpe, que es en el norte de la valle. Obvio que para ir hasta la valle y hacer este estudio había ya recibido mucha inspiración de trabajos muy importantes y muy profundos de investigadores argentinos, también de acá, de la Universidad de Cuyo. Por ejemplo, el trabajo de Escolar a mí me pareció muy importante, Grosso Separo también. Y hay un montón de buenas preguntas que se han surgido, especialmente en este contexto, cómo surge la identidad reconocida del parte del Estado, ¿no? Cómo la identidad se vuelve un objeto de gobernar, cómo gobernar entre la identidad. Pero a mí me parece que es también válido de pensar de la identidad como algo que uno se siente, ¿no? Que hay emociones. Bueno, entonces hay trabajo, por ejemplo, que está vinculado con la identidad, pero no en una manera, diríamos, que se enfoca más en la experiencia del cuerpo, la experiencia de sentir. Eh, mi propuesta también tiene unas bases en unos otros escritores, que las emociones son públicos, ¿no? No es algo que es interno, no es algo que es individual. Emociones son colectivos. Esta escritora, Sara Ahmed, dice que hay materialidades donde la emoción se pega, por ejemplo, la bandera que nos da el orgullo nacional. Acá, por ejemplo, la identidad regional, el agua, es una materialidad pegajosa donde mucho emoción y afecto común se está desarrollando de este discurso sobre el agua. Después viene Muñoz que dice que, bueno, quizás más allá de los humanos, que la emoción lo contrario, que también es importante como una ética de investigación, de vincularse emocionalmente con los espacios, con la gente y con las preguntas que estamos desarrollando. Para mí, por eso era muy importante de incluir una agenda, un repertorio, ¿cómo decir? De metodología que es postdisciplinaria, sí, la ciencia, sí, las entrevistas, pero también la arte, la fotografía y también el activismo. Entonces, pasé estos 6 meses en la zona del norte de, em,
de la valle. Lo verde acá es el sitio Ramsar, ¿no? Que es también supuestamente una zona de humedal protegida, que no hay de verdad humedal en esta parte, está destruida completamente, por lo menos acá. Esta es la ruta, acá es la zona telteca, que es un bosque protegido. Y acá son los lugares donde yo me fui más. No, fui en Laguna de Rosario también, que no hay laguna, y acá que es Río Mendoza, que no hay río, que es también protegido supuestamente. Entonces, pasando 6 meses ahí, pero también un poco en la ciudad, y mi metodología lo llamo como un mestizaje postdisciplinario, o sea, sí, ciencias duras y menos duras, también análisis químicos de muestras de agua, entrevistas, observación participativa, archivos, pero también una participación en la convocatoria antirracista de los pueblos originarios de Mendoza, donde ahí me vinculé también con otras comunidades, y arte que tiene que hacer más con fotografía y la producción colaborativa de vídeos. ¿Cómo estoy en tiempo? Ningún problema. A nosotros nos toca la clase después acá. Dale. ¿Quieres ir hasta las 9? No quiero vivir hasta las 9. Bueno, ahora acá es mi tesis, diríamos, ¿no? Después de toda esta introducción larga, disculpa. Enfoqué en dos cosas: sentí pensar con el río, sentí pensar con el acuífero. El hecho es que el río está amarullado y la cuenca del río está fracturada. El estuario del río de verdad es desaparecido. Acá hay una pared que junta el agua en un parte, que es la cuenca arriba del río, no en Potrerillos. Y la gente que, por ejemplo, que han pasado toda su vida en el estuario de agua, que siempre tuvieron una conexión también espiritual con el agua y con la cordillera, no lo ven el agua. Sí. Ah, bueno. Ah, compartir de vuelta. A ver. ¿Así? ¿Está bien? Eso es. Ajá. Acá dice que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno. ¿Está bien ahora? Bueno, de empezar de eso, el tema, mi observación empírica, lo que vi es que de amarullar el río produce una pérdida del futuro, una pérdida del pasado también, es un obstáculo en la reproducción socioambiental, pero también la reproducción cultural en este espacio. Hay una cadena de interdependencias, ¿no? La salud de las pasturas, de los animales, es de las personas. La seguridad y diversidad alimentaria, ¿no? Porque la gente podría producir sus propios alimentos usando el río del agua, pescar y cazar. Hay testimonios que dicen que, bueno, esta crisis desde 2000 nosotros la sobrevivimos con la pesca del agua. Entonces, la agricultura y la pesca no es algo de los 40. No es algo del siglo pasado, en el fin de los 90, ¿no? Hasta este momento podrían tener una seguridad alimentaria mucho más alta que lo que está ahora. Pérdida de la biodiversidad, las peces, los pequeños animales, que también para la gente era muy importante, los aves. El pérdida del sustento de vida, porque mueren las pasturas, mueren los animales, ¿no? También la gente no tiene un ingreso, porque los animales y las cabras y las vacas es el ingreso principal de este sector, de esta territorialidad. También la pérdida del paisaje, la pérdida de actividades cotidianas y comunitarias y familiares, porque, por ejemplo, la agricultura era más algo entre familia o entre comunidad, no era una sola persona, ¿no?
Después, esto tiene que hacer con la reproducción espiritual y cultural. Mucha gente me han hablado y muchas fuentes, si van, por ejemplo, en el Museo Fundacional, van a ver ahí cómo hay una exhibición de los huarpes como algo que pasó en un pasado tan largo, pero ahora no hay los huarpes laguneros. Esta conexión con las lagunas no hay, con la identidad entonces no hay. El agua y las creencias ancestrales. Mucha gente me han contado sobre la importancia del paisaje de cordillera y cómo, por ejemplo, esta creencia ancestral que ahí vive el dios, que es Hunuk, que cuando uno muere, el alma va ahí y el agua viene acá. Entonces también la materialidad del agua tiene un significativo muy importante cultural y también lleva peces, lleva piedras, pero también lleva una conexión con la ancestralidad que ya está perdida cuando no hay el agua. El otro tiene que hacer con la idea de la diferencia entre espacio físico y lugar, un espacio donde pertenecemos, donde producimos un sentido y una conexión y que sentimos que somos parte de eso. Entonces, hay una pérdida de lugar. Ahora vemos las primeras generaciones de las comunidades que viven sin el río, en un territorio huarpe que no tiene río, en un territorio donde la gente tiene esta historia de laguneros, pero no hay lagunas. Entonces, sí, mi conclusión es que esta pérdida es también cultural, no es solamente ambiental, no es solamente económica. Em, Mi argumento es que podemos pensar el territorio Huarpe como un sitio de extracción del agua, ¿no? Porque de ahí se extrae el agua, se va para ir a otro lado y para tener otros usos. Podemos pensar que es una manera de produce una precariedad hidrosocial una precariedad que está vinculada con el recurso hídrico. Y después es de pensar que la precariedad, ¿qué significa? Precariedad significa una vulnerabilidad que es políticamente producida, ¿no? No es la naturaleza, el cambio climático que viene de la nada, que produce la precariedad. Es una decisión que un dique en la primera parte de la cuenca es algo sostenible, es algo que puede suceder. Esto tiene que hacer mucho que produce un efecto de desplazamiento sin reubicación. Hay mucha bibliografía sobre el desplazamiento de las, ¿cómo decir?, industrias extractivistas, no extractivas, diríamos, de la extracción. Pero también acá lo que vemos es que el espacio cambia tanto que la gente no se reubican, pero su vida, su mundo de vida está perdido, está cambiando profundamente. Entonces, es una violencia culturoambiental, no es solamente ambiental, es culturoambiental. Acá tengo unas fotografías de archivo que vienen de los fines del 90, los trigales, ¿no? Los trigales, la pesca, la producción de comida. Entonces es algo que es recién, ¿no? No es muy tan lejos en el pasado. Acá vemos el río y la gente siempre cuando les preguntaba sobre el río, me recuerdo muchísimo a esta, que la gente cerraron un poco los ojos, era verde, 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 verde. Y en un momento encontré esta foto que viene del archivo fotográfico de Versosa y entendí en qué se referían. Una práctica importante que no era solamente para la gente que viven a la orilla del río, que viven un poco más allá, por ejemplo en Retiro, que es más metida en los médanos, lo que me dijeron en que los años malos de sequía, que esto tiene que hacer con el fenómeno ENSO, ¿no? La gente, para salvar los animales, los trasladaron en este lado y practicaron lo que se llama a media. O sea, hay un puesto de un amigo, de un vecino, voy con mis animales ahí, después los animales que nacen los compartimos. Esta práctica está perdida, ahora no se puede practicar esto porque este verde no hay, la pastura no hay.
Mi pregunta es después, ¿qué pasa con este río? ¿Cómo se usa? En general, en Mendoza, esto es una medida del 19, ¿no? 85%, 80% del agua superficial va a la agroindustria y la agroproducción, diríamos, el sector esto. Y me estoy preguntando de una metáfora más fotográfica, ¿qué pasa en este río? ¿Qué sucede? Que es un río que es en paredes, que es un río que es canalizado. El río vale, el río es productivo, el agua es productiva, cuanto es canalizada. Si sale sola, no es productiva. Esta mentalidad me parece muy interesante porque, por ejemplo, el río no producía biodiversidad, no producía comida para la gente, no producía nada de todo eso. Es una agua floja, no sé qué, cómo hacer esta comparación del agua productiva, esta división, ¿no? Entonces, la conclusión sí que también tiene que hacer con el cambio climático todo eso, porque la solución del dique Potrerillos se presenta como una adaptación al cambio climático y a la sequía. En la misma mentalidad que destruye el medio ambiente, ahora se parece como una solución a la destrucción del medio ambiente, que es el cambio climático. Esto también es una violencia climática, una violencia culturoambiental y sigue en un hilo de historia, no es un evento que sucede en un contexto, diríamos, que nada ha pasado en el pasado. No, esto de desalojo, el despojo, la pérdida, también tiene que hacer con una historia de colonización. Y así viene la idea de sentipersar, ¿no? Que la pérdida ambiental es cultural, también la memoria es ambiental, es memoria cultural, y los derechos ambientales son derechos culturales. Así se concluye este capítulo, que la ausencia del agua produce una comunalidad afectiva que también tiene que hacer con la precariedad hidrosocial, que esta precariedad surge de un contexto histórico donde se continúa una violencia ambiental. Acá estoy diríamos, en interlocución con este escritor que dice que la invasión no es un evento, pero es una estructura. No es algo que pasó una vez que ya terminó, que lloramos y ya después podemos seguir. No, es algo que produce la materialidad actual. Entonces, por eso creo que sí hay una razón de pensar como con la idea del colonialismo de asentamiento y de la lógica de la eliminación del nativo. Este es el título de este escritor. Para terminar, es importante de pensar si la gente no son totalmente excluidos del agua superficial, ¿qué agua usan? Usan agua subterránea. Esta es la tecnología, ¿no? Cada uno lo que puede para acceder. También hay el acueducto, el famoso acueducto, lo cual vamos a tratar. ¿Qué significa de ser dependiente al acuífero? Bueno, acá charlamos con una violencia lenta que tiene que hacer con la exposición a la toxicidad, ¿no? Nixon lo plantea así como la violencia lenta que cada día, poco a poco, tomamos, por ejemplo, agua que contiene muy altos niveles de arsénico. El arsénico, bueno, es una sustancia que se encuentra naturalmente en el medio ambiente, pero no es natural que unos se exponen a la toxicidad más que otros. Que estos otros, por ejemplo, hay también ¿cómo decir? Un motivo de racialización. Es importante acá de pensar, a mí me pareció muy importante esto, que el Organismo Mundial de Salud, y ahora tiene que ser muchísimo en nuestras charlas, en este momento, imagino, bueno, nos dice que científicamente está probado que causa cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Lo sabemos que es peligroso para la salud. También desarrollo cognitivo a los niños, cuánto los niños están en el útero también, ¿no? Y lo más interesante es que Mendoza, como provincia,
suele reportar bajos niveles de arsénico en su agua. En la provincia, los poderes, diríamos, de la provincia estatales, las instituciones dicen que hay en Argentina problema, pero no en Mendoza. Pero es muy extraño que es una de las muy pocas provincias que tienen casos certificados de hidroarsenicismo crónico endémico regional. Es una contradicción muy interesante, que tiene que hacer también con el acceso a la información. También viene algo que tiene que hacer con la ciencia, como por ejemplo normalizamos la exclusión desde un punto científico. Acá es un artículo muy interesante y no creo que haya intención, pero les dejo leer estos dos paseos porque son muy interesantes, ¿no? Que extensos humedales a lo largo sustentaron a las comunidades indígenas en la época prehispánica. Entonces, las comunidades pertenecen a un pasado prehispánico. Cómo el negacionismo se normaliza de una manera, diríamos, en el 2018. Después, un otro que tampoco hay sentido en esta frase, que hay un déficit de precipitaciones que ha obligado un grupo de poblaciones de 7.000 personas, no un grupo, rurales, a utilizar aguas subterráneas. O sea, que hay una conexión entre la baja precipitación y la dependencia al agua subterránea. Esto no hay sentido, ¿no? Porque, bueno, las instituciones han hecho unas políticas hídricas, pero las políticas hídricas sirven agua subterránea. No es que hay menos aguas que hicieron una sustitución del agua superficial con el agua subterránea, no. Entonces, esto no hay sentido acá que está escrito en una jornada científica. Quizás tiene que hacer con el tema de la interdisciplinaridad también, ¿no? Por ejemplo, acá esta frase, todo el trabajo de Diego Escolar está en la basura, ¿no? Y otros trabajos, no solamente de Escolar, pero bueno. El otro interesante tiene que hacer con los límites, ¿no? Que en un nivel global hemos decidido que el límite ideal es esto y muchas provincias acá en Mendoza lo han implementado. En el 2012, la provincia de Mendoza en el 2007 lo pasa en este nivel, en el 2012 después lo pasa al este nivel. Y dice que, bueno, tomamos un periodo de adaptación. Han pasado más de 10 años. Acá tengo una de la investigación de archivo. Acá el gobierno provincial está informado que tiene que declarar la emergencia sanitaria en la valle porque los niveles de arsénico son muy altos. O sea, las autoridades conocen, no es que no conocen. Desde el ELEPAS. Entonces, es el ELEPAS hablando a la provincia. Después, acá tenemos los niveles de los dos pozos que alimentan el acueducto. Acá es el nivel de la Organización Mundial. Esta línea yo lo escribí, lo demás es del ELEPAS. Esta es lo que recomienda la Organización Mundial de Salud. Acá es el nivel en Argentina y acá son los niveles de estos pozos. ¿Esto? Es 2020, ¿no? No es tan lejos. O sea, hay la información, no es que no hay. Acá es muy interesante intercambio que tuve con la irrigación. Bueno, el agua subterránea ha pasado hace años en la gestión de la irrigación, ¿no? Entonces tiene la responsabilidad de producir conocimiento sobre esta agua. Yo les pido que me dan la oportunidad de hacer unos análisis para la calidad del agua de uso humano. Y dicen, sí, nos interesa. Después lo que descubrí es que ellos querían que yo tomo medidas de los pozos, de las perforaciones, pero no es esto que está tomando la gente, es muy pocas zonas donde depende la gente a los pozos. Y después tuvimos un muy gran conflicto. No quiero decir más, pero para mi propia seguridad yo he archivado todas las comunicaciones que hay en caso que, porque es muy interesante lo que está pasando.
Porque mi opinión es que cuando una institución tiene una agenda, tiene que pedir el permiso, ¿no? Nuestro permiso era para el consumo humano, no para otra cosa. Y esto no lo querían hacer, no querían darme. Bueno, acá son los niveles de arsénico en esta zona, según mis medidas y los análisis del laboratorio de la irrigación. Acá en esta zona hay 17 familias que dependen solamente del agua de pozo. En la zona telteca, 17 familias que toman agua del pozo porque ni el tanque ni el acueducto va. 14 veces más la toxicidad. Acá es lo del acueducto y lo que viene del tanque. Según el OMS es 7, 8. Bueno, la medida también tiene un espacio de error. Y acá en Asunción hay un pozo de la escuela que es 13 veces más. El tema es por qué la gente paga para esta agua, del acueducto por lo menos. Que no es potable, ¿no? No es potable. Es muy interesante también que en este momento, cuando yo recibí estos resultados, había en los medios de comunicación un conflicto del IMUSPA, que es Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental, y IMUSPA quiso acceder a datos sobre la calidad del agua en Mendoza en general, no solamente en la Valle. Después dijeron que no pueden. Los científicos de las universidades, no una persona sola, o sea, científicos que quieren saber cuál es la calidad del agua en Mendoza. Y el gobierno dijo que no, bueno, está bien que no les damos la información por razones de seguridad pública. Es a ustedes de pensar con esto. Acá tenemos, después quiero hablar un poco y voy a concluir con esto sobre los salvadores, que creo que la intención es la mejor. Quieren ayudar, no soy contra, no quiero defamizar, ¿cómo se dice? Defamar las instituciones de la iglesia o del INTI o del otro, o de San Juan, acá es la escuela de San Juan. Pero 12 filtros domésticos para 7.000 personas no funcionan, no es una solución. Acá en 2017, la Universidad de San Juan, en colaboración con la municipalidad, puse filtros en las escuelas, ahora están abandonados. Esto es residuos tóxicos abandonados en escuelas públicas. Pensar si esto podría suceder en la ciudad. Quizás, no sé, yo no soy convencida. Últimamente recibí la información que esta foto que yo tomé era de la escuela en Asunción y lo sacaron. No tengo la información buena, pero quiero buscar quién lo sacó y cómo lo trató, porque es otro tema cómo tratar los residuos tóxicos. No es que yo digo, no sé, como docente o directora de la escuela lo puedo sacar y ponerlo en la basura. Entonces, esto es de pregunta, ¿cómo se trató esta infraestructura? Y la pregunta es, ¿quién va a hacer esta infraestructura salir de las otras escuelas que están abandonadas? ¿Hace cuántos años? 8 años, 7 años abandonadas. Después, cuando yo tuve este choque con la irrigación, un conflicto, diríamos, sobre la información, me dijeron que hay un proyecto del INTI. Bueno, el INTI es muy bienvenida, qué lindo, que lo felicito, qué bueno que pusieron esta potabilizadora, pero lo pusieron en un lugar, ¿no? Tampoco salve la vida. Entonces, es de pensar un poco cómo nosotros nos relacionamos con las comunidades que son históricamente marginalizadas como comunidades tecnocientíficas, porque vamos ahí, ponemos tecnología, sacamos foto, salen las medios y después, chao. Eso es. Y la gente ahora tiene la responsabilidad de tratar residuos tóxicos. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Con qué recursos? Bueno, el otro que me llamó muchísimo la atención es los discursos sobre el arsénico.
todos dicen, un profesor de los Estados Unidos, mi primo que está en la escuela, el profe dice, el intendente dice, todos dicen algo sobre el arsénico. No, el arsénico quizás no hace tanto daño, nuestro cuerpo ya con el tiempo adaptó y no podemos procesar, podría ser. Tenemos abuelos que viven 90 años. Bueno, es verdad, pero esto no es una razón para negar a alguien el derecho humano de tomar agua sin arsénico. El otro es que no les quieren vender agua embotellada. Obvio que sí, hay una oportunidad por el mercado, pero esto no para de decir que la gente tiene el derecho humano de no tomar agua con tanto arsénico. También es un discurso que tiene que hacer con cómo adaptarse en este miedo, en esta, ¿cómo decir?, amenaza en la salud, ¿no? Es una manera de adaptarse de estos discursos. Es mi interpretación para sentir un poco mejor también. Eh, para terminar esto, les dejo unas quotes, ¿cómo se llama? Desde mis entrevistas, ¿no? ¿Cómo uno se puede enfrentar a las instituciones y pedir y exigir sus derechos humanos cuando también hay tanta necesidad en este espacio territorial? Entonces viene uno con un proyectito aquí, un otro con un proyectito allá, una ayudita para ahí. Entonces, ¿cómo puede uno enfrentar las instituciones? No puede tan fácil. Entonces, también se siente abandonado, también se siente mal, pero es re difícil de construir este espacio, también esta autoridad para defender los derechos. Y este sentido que poco a poco, poco a poco vamos por abajo, nos eliminan. Esto es algo que si uno se siente así, se siente cada día así cuando toma agua. Pero bueno, en lo bueno, las buenas noticias para terminar, ¿no? Es que el acuífero también tiene un sentido positivo porque con esto ahora, por lo menos en 2 localidades, han recuperado pozos de proyectos de la municipalidad y la agricultura ya se vuelve practicando hasta un nivel. Y también que el pozo es el símbolo de resistencia, es un símbolo de resiliencia también. A mí me llamó muchísimo la atención que cuando yo puse un poco las preguntas sobre el arsénico más intensas, la gente tuvieron mucho cuidado de no hablar mal para el acuífero. Bueno, lo que dices, lo dices, pero es el acuífero que nos da esperanza, que todos los años nos ha permitido de reproducir socialmente. Disculpa para el largo discurso. Retorno en esto de la violencia lenta, la violencia ambiental y cultural, y también lo importante de resistir y de ser resiliente. La propuesta es, sí, que tenemos que pensar un poco más, en una manera más seria, nosotros de la academia, estas ideas de la historia sigue, no hay un corto que dice que ahora hay un estado independiente, que no hay colonización, no hay nada de esta experiencia, es algo del pasado y ya se fue, somos todos igual. No somos todos igual si vemos la realidad hídrica en Mendoza. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a bueno, acá, si quieren podemos hacer preguntas, las que dicen el especialista, hay que hacerlas acá, y aprender para que se escuche si quieren que se escuche. Algo se tenía que prender, ¿no? Ay, eso es, ¿no? Eso. A ver. Ese es. Ahí está. Ahora está. Listo. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Comentarios? ¿Críticas? Sí, bienvenidas a Lenny, las por favor. críticas. No, sí. ¿Verdad? Eh, yo soy Laura, pertenezco a la comunidad Huarpe Paula Huaquinchay.
una de las comunidades huarpes del territorio de la Valle, donde fue Eleni con todo esto. Y realmente a nosotros, muchas personas hacen las tesis en las comunidades huarpes, pero yo creo que el compromiso y el mostrar lo que es, lo que verdaderamente está pasando, lo que verdaderamente estamos sintiendo, no lo hace cualquiera y le agradecemos mucho a ella por hacer esto y porque de esta manera dar a conocer lo que pasa con el agua. El agua para nosotros es todo, como para todos, porque el agua es lo que nos da vida a todo. Y yo creo que desde que no vino más agua en el río, murieron un montón de esperanzas en muchas cosas. El agua, como dice del acueducto, es algo que lo apagamos, tenemos medidores todos en el medio de nuestras comunidades, todos nosotros tenemos medidores de agua y pagamos un agua que tiene un altísimo arsénico como es, y es el agua que tomamos, porque no tenemos otra, no hay otra. Si vamos a tomar el agua del pozo, es peor, entonces tomamos la del acueducto. Y por ahí que se muestre esto, que sepan lo que es vivir y con lo que convivimos todos los días, es muy importante para nosotros. Por eso siempre agradecidos a ella en esto de mostrar y con este sentir, ¿no? Porque no todos se han involucrado tanto como lo ha hecho Eleni con nuestras comunidades de mostrar realmente lo que está pasando. Veíamos la foto del río así con la arena y qué difícil que es imaginárselo con agua el río. Llevábamos más de 15, 18 años sin que pasara agua por el río. Habían niños que ni siquiera, los niños de ahora que cuando vino el agua este tiempo que largaron una temporada del agua, no conocían lo que era estar a la orilla del río, no conocían lo que era el agua en el río Mendoza ahí en nuestra comunidad. Y es algo que nosotros antes, cuando éramos chicos, era algo común, era algo de tener nuestros sembradíos a la orilla del río y como que nos cambió todo, o sea, fue un choque brusco y violento, porque se terminó un montón de cosas y nos prohibieron un montón de otras cosas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida común. Entonces hay que aprender a vivir sin eso, aprender a sobrevivir sin muchas cosas. Y porque no es fácil, todos venimos de las comunidades y no es fácil vivir en el campo, pero también lo bueno de esto que con agua, con la poca agua, con la mala agua, elegimos vivir ahí. Y yo creo que cualquiera de nosotros es orgulloso de vivir en el lugar que vivimos. Y lo que quisiéramos es mejorarla y sobre todo y principalmente en la calidad del agua, porque es lo que nos da vida a todos. Y es cierto, como dice, que causa cánceres, que causa, o sea, se ven muchísimas más patologías que antes no se veían y que las estamos sufriendo y es principalmente por el agua. Entonces, por eso te agradecemos, Eleni, un montón y por tu sentir, por tu compromiso de mostrar lo que realmente nos está pasando. No, gracias, gracias, Laura, a ustedes. Y también es que el conocimiento es de ustedes, ¿no? No es mi conocimiento. Es ustedes que me enseñaron y me han compartido esta información y gracias para la confianza. No sé si... Muchas gracias. Bueno, lo que podemos hacer desde acá, esto lo vamos a colgar de la página de la facultad y del YouTube y después se los compartimos. Y la grabación va a estar en un drive para que esté, para que cada uno pueda disponer, ¿no? No sé. Bueno, muchísimas gracias, principalmente a Eleni y al querido Tito y, y Laura y los compañeros que han querido y podido, porque no es poca cosa, no solamente el querer se convierte en poder venir desde allá, ¿no es cierto? Desde las comunidades. Lo digo quizás un poco emocionado porque, bueno, como bien sabe Tito, yo durante 6 años y medio fui profesor en la escuela albergue de San José
la que en ese momento era la 4207, repartida en 3 lugares muy distintos de las tierras no irrigadas y que, bueno, después la de San José se convirtió en la que hoy se llama Raíces Huarpes, ¿no? Para mí es emocionante también poder, digamos, tenerlos a ustedes acá en esta facultad, donde inclusive tantas veces, tantos investigadores negaron la existencia contemporánea del pueblo huarpe. El hecho de que, bueno, de que hoy prácticamente eso ya en general sea bastante cosa del pasado y que de que la existencia de las comunidades huarpes en el presente sea más reconocida y no ande nadie, o sean pocos los que anden pidiendo examen de análisis de ADN, o que si no me hablas en huarpe, por ni siquiera decir en milcayaco, en Ayentiac, sino háblame en huarpe para probarme que sos huarpe, porque ese tipo de cosas llegaban a decir investigadores de acá de esta facultad. Bueno, por suerte son tiempos pasados, pero bueno, la cuestión está de la apropiación del agua, de la cultura, del ambiente, la negación de la memoria y de la identidad. Te agradezco también mucho, Eleni, con ese sentipensar, esa razón muy, muy pegada, conjunta con la emoción con la que has transmitido esto que nos has venido a traer, y con lo cual, bueno, es lo que algunos también tratamos de seguir generando en las nuevas generaciones de colegas geógrafos y geógrafas acá en la facultad. Así que por supuesto que este material grabado va a pasar a ser material de cátedra, con toda seguridad. Y bueno, realmente, a ver, si sirve de algo, un testimonio que a veces, pero no siempre, yo trato de transmitir como ex profesor de geografía ya en la escuela de San José. Trato de hacerlo, pero no siempre se da la ocasión a los estudiantes de acá de la facultad. Nunca me voy a olvidar la primera reunión de profesores que tuvimos entre la mitad que ya era profesor allá y la mitad de nuevos profesores que entrábamos a la 4207 en San José, en San Miguel de los Sauces y Arroyito, ¿no? Y la directora de la escuela que nos recomendó para los profesores que íbamos a ir por primera vez, bueno, pero ustedes que van de la ciudad, llévense bidones de agua para poder tomar agua del agua potable de la ciudad, de sus casas allá en la escuela, durante los 2 o 3 o 4 días que están allá, porque la allá tiene mucho arsénico. Y bueno, la pregunta, ¿cómo es que en la escuela pública gestionada por el Estado mendocino, los chicos tomaban agua no potable porque tenía mucho arsénico, ¿no? Pero entonces largó la pregunta a la profesora de plástica. Pero ¿cómo? Entonces, ¿los chicos allá qué toman? ¿También toman agua con arsénico? No, lo que pasa es que ellos ya están acostumbrados. La directora de la escuela, ¿no? Como si, bueno, como si el arsénico, en vez de ser un metaloide, fuese, no sé, alguna cuestión orgánica, a la cual, bueno, de la flora intestinal a la cual el organismo se acostumbra, ¿no? En vez de bioacumularse, como sucede y, bueno, pasa todo lo que ya sabemos. Y esto de la especulación con el negocio del agua embotellada, pues también de alguna manera no eran botellas, eran bidones, y lo vivimos, porque resultó que luego de una larga lucha de las comunidades y de los docentes, finalmente luego de años, el gobierno escolar empezó a enviar los bidones de agua para que, no para cocinar, pero sí por lo menos el agua de bebida fuese agua envasada de acá de la ciudad. Y eso era un excelente negocio, obviamente. Y al punto que, bueno, cuando empezó a llegar el agua del acueducto, que bueno, además está, bueno, este asunto de el presupuesto para construir el acueducto estaba aprobado desde hacía muchísimo tiempo y demoró un montón de años en ejecutarse esa plata que del Estado Nacional estaba ya presupuestada, pero no se hacía. Y cuando lo hacían, lo hicieron a partir de un pozo en Gustavo André, que efectivamente, como ustedes bien dicen, tiene mucho menos arsénico que los pozos allá de las tierras no irrigadas, pero sigue estando por encima del nivel del 0,01 de la OMS, de los 10 microgramos por litro, y también por encima de los 0,5, de los 50
microgramos por litro, ¿no? Así que, bueno, apenas algunas cosas por el estilo, y como charlaba yo recién hace un rato, bueno, finalmente terminé decidiendo, por una cuestión de no estar, de poder concentrar mi actividad en un solo lugar y no hacer dos a medias, me estaba sintiendo que ya no estaba pudiendo dedicarle las pilas que quería allá a la docencia en la escuela en San José, y por eso renuncié a la titularidad de las horas que tenía en San José, pero aclarando diciéndoles muy clarito a los chicos que no era que me renunciaba ya para traerme las horas a alguna escuela secundaria de acá, porque la mejor, si yo hubiese podido, me hubiese querido jubilar como docente allá en San José, en las tierras no irrigadas. Y lo que acabas de decir, Eleni, o sea, lo que yo aprendí de los chicos, de las comunidades, de las familias, del paisaje, de las emociones, de un domingo a las 8, de un domingo a las 7 de la mañana, irnos con los chicos de primero y de segundo año a jugar al fútbol ahí, en el río Mendoza, diciendo, a ver, acá en esta provincia de Mendoza, domingo a las 7 de la mañana, ¿quién está despierto? Los que están volviendo de los boliches, los enfermeros y médicos de los hospitales, a gente que viene mal, los canillitas repartiendo el diario, y nosotros allá en plena escuela albergue, estudiando y jugando, compartiendo emociones, lo lindo y lo terrible de estar jugando al fútbol en un río que normalmente debiera estar trayendo agua. Y lo emocionante que fue justamente cuando quizás, no sé si fue la última, antes esta del año pasado, o la penúltima, pero una de las últimas veces que justamente íbamos caminando por el río, remontando el río arriba por la arena, y de repente vimos como el río muy lentamente empezaba a avanzar, llegaba el agua, llegaba el pulso de agua, y avanzaba lentísimo, porque claro, porque si va insumiendo casi todo el agua, se va penetrando primero en la arena, y recién cuando la arena está completamente saturada, va avanzando muy lentamente el flujo del agua del río. Disculpen que me extendí, pero bueno, es también parte de la emoción y del gusto y del agradecimiento a ustedes y a Eleni por haber compartido estos sentipensares. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Sí. ¿Lo paso? Bueno, yo simplemente era un poco comentar a Eleni que me alegra que desde el lado de la ciencia se esté impulsando trabajos que incluyan lo emocional. Esto que vos decías, la separación entre el conocimiento y las emociones, que hasta hace poco era muy evidente, no se puede hacer un trabajo si no es objetivo, y para que sea objetivo las emociones no pueden estar. Y bueno, me alegra que ahora las emociones sean parte también de ese conocimiento. Yo estoy más del lado de la enseñanza, y en la enseñanza también hay toda una vuelta a la incorporación de las emociones. Entonces, me alegra que también en la ciencia se considere esta incorporación. Y a la comunidad, bueno, yo no he sido profe de la zona de Secano, pero sí he sido profe de la Valle, de la Villa de la Valle, Villa Tulumaya. Y tal vez lo que les querría preguntar es, si lo quieren contar, si realmente ustedes notan que hay un aumento, me parece que por ahí lo dijeron, de estas patologías relacionadas con el arsénico, y si más o menos desde cuándo ustedes ven que sí, que hay un aumento de personas que están enfermas o que, digamos, han registrado algún tipo de problemática vinculada con eso. Está bien decir que tenemos acá nuestros amigos, gracias por venir, ¿no? Ángel y Nelly, que también me ayudaron, que son agentes sanitarios, ¿no? Y quizás, no sé si... No sé quién quiere. ¿Quién quiere parar la verdad? Agente sanitario. La ciudad de Retiro. Bueno, mi nombre es Ángel Suárez. Voy a contar la primera parte. Yo vengo desde
se lo conoce como el corazón de las comunidades huarpe. Ahí Eleni marcó en el mapa el centro del departamento. Es la parte más elevada, ¿sí? Bueno, predomina lo que es la vegetación de algarrobos y los dos cauces de los dos ríos hacia el norte-sur, perdón, hacia el sur y hacia el norte. Eh, no hay mucha humedad, pero sí es una zona que pertenece más a la precipitación de lluvia que de los ríos. Productor ganadero con mi familia y hice todo lo que es la escuela primaria en San Alfonso María de Ligorio, que es la escuela del paraje de Retiro. Tengo para contar un montón de, de anécdotas debido a esto, porque yo consumí agua desde un pozo que actualmente sigue estando vigente, 9 metros, 10 metros de profundidad, en el cual tiene, perdón, cantidad de arsénico y comprobado, pero bueno, era la vida de hace 20 años atrás eh, y no fue que se investigó y se pudo hacer ese pozo, sino que fue la cuestión de la necesidad, la vida que vive la mayoría de las personas en el campo, que tiene su producción, tiene su fuente de trabajo, que es la crianza de animales. Y como decía Eleni a medias, o sea, trabajar con nuestros animales y en un momento de sequía, de cuestiones climáticas, se trasladan la mayoría de las personas que viven dentro de esa zona, de esa parte elevada, hacia donde hay humedales, o sea, donde hay vegetación, donde está lo más verde. Bueno, era la orilla de los ríos. Fue por distinto tiempo, bueno, hoy en día no se puede hacer, no hay agua, no hay río, entonces se reduce, se, se termina esa forma de trabajar en aquel tiempo. Yo pertenezco a la comunidad de retiro Secundino Talqueca, se llama así. Es una población, un paraje donde predominan más de 60 familias dispersas en un radio de 50 kilómetros a la redonda. 2001, 2002, 2003, emigré para 2004, 2006, perdón, terminé la secundaria y emigré hacia acá. Fui profesor, estudié en un tiempo profesorado de geografía, debido a unos inconvenientes de salud y de economía, me regresé de nuevo a mi lugar y como que necesitaba volver, así que volví a estudiar. Bueno, ahora estoy en la parte de salud y hace un tiempo atrás hicimos un pequeño trabajo con la doctora Patricia Leiva y con el doctor Antonietti con respecto a esto del acueducto, en el cual aumentaron un montón las patologías de gastroenteritis en pequeños y en adultos, y en personas en las cuales se le llegaba el agua, se le hacía llegar el agua y sufría estos problemas de salud, en la cual es un bien, pero a la vez es un mal para aquellos. En pequeños de recién nacidos y adolescentes eran donde teníamos mayores patologías en gastroenteritis, en la cual se notaba estos pequeños cambios, y en personas adultas mayores de 50, 60 años para arriba, en la cual ellos tomaban agua, recibían desde las distintos puntos
pero igual no podían consumir porque provocaban diarrea, gastroenteritis. Entonces se notó un cambio en salud en el cual eran debido al consumo de agua. Nada, perdón, me explayé un poco. Era contar eso, en la cual sí, como dice Lenny, se nota hoy en día que hay un cambio bastante en distintas patologías eh, a causa del consumo de agua. Nada, quería nada más eso y bueno, no sé si, bueno, ahí mi esposa quiere aportar algo. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Eh, yo estoy a cargo de los agentes sanitarios. Llevo más de 20 años trabajando en la Valle. Conozco todas las comunidades. Em, Puedo decir lo que dice Lenny, que hay personas de 90, más de 90 años, que no se le ha visto patologías como las que dijeron. Quizás ceguera, lo más que he notado yo, lo que he visto y lo que siempre hablo. Sí he visto con el tiempo los más jóvenes, hablemos de 30, 40 años, que sí tienen patologías, que yo siempre cuando hablo digo, debe ser porque nosotros ya no vivimos en el campo en sí, ya no comemos lo que es de ahí, sino que salimos a traer de afuera a comer, o sea, nuestra comida ya cambió, nuestra forma de vida ya cambió, y le sumamos el agua con arsénico, entonces aparecieron las patologías, que es la que se dice que afecta el arsénico, pero tiene que ver con un todo, porque sí tenemos muchas personas, y lo pueden decir todos ellos, de 90, de 91, de 100, viviendo en la zona del secano de la Valle. Pero también tenemos esas otras personas que no sabemos de qué se están enfermando, porque sí sabemos que hay personas jóvenes que han fallecido de cáncer o que tienen cáncer o que se a ver, en una zona que hay mucha hipertensión, pero no está la diabetes. Es lo que yo veo en lo que los resumen que yo tengo de los agentes sanitarios. Quizás en un lugar veo que hay mucha hipertensión, pero no veo diabetes. Entonces digo, ¿cómo puede ser si va siempre de la mano? Son dos enfermedades que van de la mano. Pero tendrá que ver con el arsénico, no sé. Y bueno, y así, bueno, hay chicos que dicen, bueno, hay la Josefa, tengo unos agentes sanitarios que dicen, pero habría que investigar más porque cada vez voy a ver y una persona de 30 años tiene la presión alta, cuando antes esperábamos a partir de los 50, 40 y pico, una presión alta. Así que bueno. Gracias, Lenny. Gracias a todos. Gracias a Es ustedes. lo que puedo responder. Por allá Tito quería, por allá, ¿no? Sí. Agregar a lo que decían ahí mis compañeros, por ejemplo, en nuestra comunidad hay algo que sí hemos visto desde hace años incrementarse mucho, es el tema de problemas de riñones. Tenemos mucha gente con diálisis, entonces creo que el agua tiene que ver mucho en esto y sobre todo lo que es la parte de los riñones, es mucha la cantidad de gente que tenemos enferma con diálisis y todo. Por eso, a sumarle a lo que dijeron los chicos. Buenas tardes. Yo soy Horacio Mayorga, de la comunidad Juan Manuel Villegas, una de las 11 que habitamos también en aquella zona. He sido compañero de Ángel también, hemos andado por estos lugares, por esta universidad. Yo hice el profesorado de historia, no lo terminé acá, pero tuve muchos años también en esta casa de estudio. Así que la verdad que también me gusta que se den estas temáticas en estos espacios porque esto hay que empezar a trabajar desde el lado de la ciencia, con los actores también involucrados. Y también agradecerle, bueno, también a Giro
la calidad de profesor que nosotros tuvimos en nuestra comunidad y lamentamos mucho haberlo perdido. Porque la verdad que científicos de la calidad de los profes, igual que Eleni y nosotros, realmente nos hacen una diferencia. No creemos que sea una responsabilidad solamente de la ciencia y los científicos, sino que también de las comunidades también hay una responsabilidad y hay una toma de conciencia que nosotros debemos tener, que debemos avanzar. Yo siento por ahí antes de ayer estuvimos con Eleni también hablando un poco de su ponencia hoy día. Yo le decía que las categorías que ella ha utilizado en esta investigación, realmente para nosotros, las comunidades, nos sirve de insumo, porque también viene a enunciar, pero a denunciar también, ¿no? Una realidad tan compleja que están viviendo las comunidades originarias, huarpes acá en la zona nuestra. Yo hace muy poquito nos fuimos con mi compañera a vivir a la comunidad. La verdad que hay pocas posibilidades y pocas condiciones para los jóvenes para poder volver a las comunidades a trabajar. Ese también es un gran, que Eleni también lo expone en su trabajo, esto de que también hay una situación media forzosa a emigrar también. Entonces las comunidades claramente hay una tendencia a envejecer también, ¿no? Porque si no hay renovación de población, las comunidades por ahí tienen alguna tendencia. Acá venimos de distintas comunidades. Acá los compañeros son de la comunidad Asunción, el Ángel de la comunidad y el Retiro, ¿no? Hemos venido también, creo, por el afecto que hemos logrado hacer con Eleni. A nosotros, bueno, Laura también lo comentó, hay muchos investigadores que van a las comunidades, pero el ir y quedarse en las casas de la gente, el compartir, ¿no? El sentipensar, ¿no? El compartir un fogón, unos mates, las costumbres, ¿no? Las campeadas, cuestiones que nosotros tenemos de práctica cultural, identitaria, que es interesante y cómo también enriquece mucho la visión en el análisis. Por ahí es como necesario cuando nosotros estudiamos en la universidad, siempre que la práctica tiene que estar provista de involucrarse en esos niveles, ¿no? Con el espacio a investigar o la sociedad donde uno va a hacer, ¿no? La práctica, da otra lectura, ¿no? Porque se ha perdido mucho, el agua es un problema realmente, lo que está contando la Laura acá, realmente estamos preocupados porque sí, nosotros hemos visto un avance en los problemas de salud en las comunidades y también hemos visto que hay esa naturalización de que es una realidad que existe desde hace muchos años, bueno, la gente allá lo tiene como materializado, ya se ha estructurado de esa manera y es la responsabilidad nuestra como organización de pueblos originarios poder cambiar esa realidad. Por eso yo por ahí valoro mucho este tipo de investigación porque realmente a nosotros nos sirven estos datos para nosotros podernos parar con otra, como decía la línea hace rato, también es como la autoestima, es como nosotros empezar a dar cuenta de que somos actores que tenemos los mismos derechos humanos que el resto de la sociedad mendocina, argentina, de Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que empezar también porque nosotros estamos acostumbrados a perder y al despojo, es una práctica que también la tenemos, que es histórica. En la educación, en salud, en las instituciones, de cómo también nos han percibido y cómo nos han a nosotros tratado en la historia, siempre ha sido desde esa mirada, ¿no? Desde el otro como el pobre, el otro como el que tiene un montón de carencias, el otro como el que tiene que aprender, el que no sabe nada, el que es inculto, ¿no? Entonces, son cosas que también se han ido como metiendo, ¿no? En los sentipensares. Entonces son como nosotros desde otra dignidad tenemos que empezar a trabajar con la ciencia, con los científicos, pero hacia nosotros mismos también, ¿no? Hay una realidad que la tenemos que abordar de una manera, me parece a mí, ¿no? Más compleja, más en conjunto, o sea, nosotros, y siempre que también se nos involucre como actores.
Porque también se ha hecho una práctica que se habla del indígena para el indígena, pero sin el indígena. Eso también es una realidad. O sea, de nosotros hablan también muchos profesionales, pero lo hablan sin tener diálogo con las comunidades originarias, sin tener como un ida y vuelta, sin tener la consulta libre, previa e informada. Eso para nosotros hoy es un poco nuestra garantía de que no sigamos siendo invisibilizados. O sea, esto lo hemos soportado muchos siglos. La consulta libre, previa e informada es un derecho constitucional que nosotros hoy lo reclamamos mucho en todos aquellos actores que están relacionados con las comunidades huarpes. Por esto mismo, porque nosotros tenemos que empezar a ser parte de lo que se vaya a construir para los pueblos originarios. Y después sí, también otra cosa que me preocupa es que yo tengo una hija de 13 años también. Y realmente vos hace rato mostrabas una foto de la época de la pesca. Y sí, realmente yo aprendí a nadar en los arroyos. Nosotros teníamos una práctica que era sagrada, que era cuando venía la punta del agua, porque eran los olores que venían con humedad, eran los aguarcilios que venían en el agua, eran los patos, era toda la diversidad que venía. Y en eso que decía de un lugar en la montaña, ¿no? Y que cuando uno muere va y vuelve, esa agua viene, esa alegría cuando baja todo eso, es el reencuentro también con toda esa vida y con toda esa espiritualidad, todo eso que lamentablemente hoy no lo estamos pudiendo, o sea, mi hija de 13 años no lo ha visto. Ella y sí, los huarpes laguneros, hoy nos ha quedado el lagunero nada más, así como para nombrarnos así, y no siempre positivamente también, ¿no? Porque claro, las lagunas siempre fue un símbolo de la identidad de nuestras comunidades, de nuestras culturas. Entonces tenemos que ver la manera, y yo lo veo positivamente a esta investigación, para mí es un insumo claramente como para hacer una demanda a nivel provincial o irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo tenemos que resolver hacia dentro de las comunidades. Ese trabajo en conjunto como la ciencia, ¿no? Los actores que se tienen que involucrar, eh, ¿cómo puede hacer la diferencia y cómo le puede cambiar la dignidad a un pueblo, ¿no? Entonces, yo agradecido. Gracias. No, ¿Quieres gracias. decir algo vos? Ajá, ¿vos, Cacho? No, no, no. Está bien. Ahí está ya. Ya. Bueno. No, yo quería, antes de concluir, invitarles, ellos que quieren quedarse 10 minutos más para ver un video que uno que hicimos con la Laura, es un documental que estoy desarrollando ahora, que es estadio de postproducción, diríamos, pero no les quiero decir que, o sea, sienten libres de salir porque hace mucho tiempo que están acá, con mucha paciencia, pero si lo quieren ver, pueden quedarse, pero podemos concluir. Yo, para terminar, quiero agradecer profundamente la oportunidad de trabajar acá, en este territorio, trabajar con las comunidades. Quiero agradecer para la confianza, ¿no? Para compartir los testimonios, para recibirme en sus casas, para pasar tiempo conmigo, para charlar sobre realidades muy profundas y muy personales, ¿no? Que después de volver a pensar cómo esas realidades personales son políticas, no tienen una dimensión política. Entonces, espero que esta es la primera difusión del trabajo que hicimos, que co-construimos juntos, no es mi conocimiento, y espero que sí estoy acá para acompañar, para difundir más y para mantener el diálogo con entre nosotros, pero también con espacios institucionales, académicos o no. Entonces, sí, mil gracias. Gracias también a la Universidad de Cuyo por darme la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes. Gracias por tu paciencia porque hablé un montón. Y bueno, espero que nos vemos otra vez en otras instancias. Gracias. Yo opino que pase el video y el que se quiere ir, se puede ir. Bueno. Gente- Ay, ¿por qué no?
Bueno, es un video que hicimos en colaboración con Laura. Hay otra gente también que han colaborado y son parte de este proyecto de documental. Con la Laura, ahora yo he extendido una invitación para coescribir un artículo científico sobre la metodología del uso de arte y el conocimiento emocional y estético también. Entonces, para mí es muy importante que cuando surge algo que es un producto científico, no es solamente mío, porque es algo que no lo produjo sola. Y esto, para mí este video es como decir, muestra la paciencia, la resiliencia y la reflexión. Espero que les guste. No soy filmógrafo profesional, entonces baja la, ¿cómo decirle? La expectativa. A ver. Con el sonido no sé qué pasa. Si ¿tenemos? Es de mi compu, no sé si lo escuchan. ¿Tenemos? Pero está conectado en esto. Eso es el tema. Esto no sé cómo hacerlo. No tenéis entrada HDMI. Acá es la HDMI. Esto está conectado. Esto es conectado. Sí, y acá no, ¿y este no funciona? ¿Qué es Eh, HDMI? Ese es. Quizás, esto Decirlo. quizás tenga que ver por la filmación. Quizás se lo pongo acá. Sí, pongámoslo directo ahí. Ponelo directo y yo creo que es posible que funcione. No. Sí, acá, se escucha acá, pero no allá. Mm.